nuestra aspa hasta el límite de otra aspa. Con respecto al punto de giro o al centro, tendríamos un valor del radio. Viene a detonarse ese ángulo de desvío y una característica importante es la velocidad tangencial. Ya no es un valor numérico, sino que ahora depende como tal de las magnitudes de su geometría, el diámetro del radio y además de cuántas revoluciones brinda por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, esto no es directamente de hidráulica, dijimos que solamente es un repaso de física. Y comenzamos a hacer análisis de las características del agua saliendo del chiflón y justamente del impacto. Entonces, condición número 1, por los elementos que habíamos establecido, dijimos que el diámetro no se deforma. Entonces dijimos que el diámetro no se deforma, por lo tanto este elemento es el mismo. Áreas dependen del diámetro, por lo tanto es la misma. Las velocidades de impacto, sí se genera ese espacio por el hecho de que está en movimiento. Entonces esta velocidad vuelve a ser más grande y recuerden que esta es igual a la diferencia de velocidades. Y vuelvo a repetirlo, ¿verdad? El caso interesante radicaría en esta posición. ¿Qué es la condición que marca esa diferencia? Que a pesar de que ahorita yo sé que mi aspa está en movimiento, pudiéramos pensar que al momento de que se va alejando el aspa, mi chiflón permanece constante, pudiéramos pensar que esta cantidad es mayor a la que genera impacto. Pero el punto es, cuando esta se mueve, llega la otra. Llega esta y llega la anterior. Entonces, mientras una se va, la otra regresa. Entonces, para este caso, las cantidades son las mismas. Si los pesos son los mismos, los caudales son los mismos. Y por ello es que llegamos a una expresión un poquitito más sencilla, ¿verdad? Entonces, partiendo nuevamente del concepto general, es este. El peso, tal cual lo puedo dejar de esa manera. Dijimos que ya no íbamos a hacer relación a este concepto general. Entonces, el peso lo puedo dejar de esa manera, dividido entre la gravedad y aparece la velocidad, que es nuevamente esta velocidad de impacto, que corresponde a la diferencia de velocidades. ¿Y qué es lo que me hace falta anexar? La geometría. 1 menos el coseno del ángulo alfa. Ecuación número 1. Ecuación número 2. Potencia. ¿Qué es la potencia? Presión dinámica multiplicada por la velocidad del aspa. Entonces sería peso sobre gravedad, diferencia de velocidades, geometría y todo esto por U. Cuando analizamos esa eficiencia, la eficiencia es la potencia con respecto a la energía cinética. Entonces el peso con ese peso se va, esta gravedad con esa gravedad se va y me queda velocidad cuadrada sobre 2. Aplicando la regla del sándwich sería 2 veces diferencia de velocidades, geometría, velocidad de desplazamiento y esto dividido entre velocidad al cuadrado. Regresen a sus notas, caso número 2. Visualicen las expresiones y tal cual. Lo único que le agregamos es la geometría. Si alguien no quisiera hacer el acto de fe, le esperaría que lo hicieran. Repitan los procesos señalados en este caso número 2 y a eso es a lo que tienen que llegar. Bueno, si no, no sé si lo vamos a asimismo, tal cual como lo hicimos en el caso número 3, pero en el caso número 3 sería velocidad cuadrada o el cubo. Caso 3 o ecuación 3. Ecuación 3. Aquí sería el cuadrado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, yo ya tengo W. En los anteriores teníamos peso específico por área. Aquí me falta una velocidad y por eso está aquí. Aquí no, ya la tenemos inversa. Ok, bueno, repito, ¿verdad? Si nos costara un poquito, les pediría que se regresen a ese caso número 2 y vean, ahí lo hicimos un poquito más detallado. Según yo fue detallado. Ok, bueno, entonces, tal cual analizamos esas condiciones
Entonces, misma declaración, ¿verdad? Nos dice que para este caso, la potencia máxima, como lo único que le estamos anexando es la geometría y es constante, cuando le apliquemos la derivada, solamente es el producto de la diferencia de velocidades con U, exactamente la ecuación que derivamos la clase pasada. Entonces, esta ocurre cuando U es igual a la velocidad sobre 2. Si esto es U, podemos declarar ahora sí la expresión que nos denota esa potencia máxima. Entonces, V menos la mitad de V, por mitad de V, velocidad al cuadrado sobre 4. Sería el peso dividido sobre la gravedad, que multiplica a la velocidad al cuadrado dividida sobre 4 y multiplicada por la geometría, coseno del ángulo alfa. Y si eso nosotros lo relacionamos con la energía suministrada, encontramos la eficiencia. Ese peso se va con el peso, velocidad al cuadrado con velocidad al cuadrado, la gravedad con la gravedad, y me quedaría todo dividido sobre 2. Regla del sándwich, me quedaría 2 sobre 4. Y entonces eso es un medio de la geometría. Y listo. Son, pues, la eficiencia del caso número 4. Y misma noción, si queremos subir un poquitito, agarramos el alfa, y este tiene el valor de 0, el valor de 90, el valor de 180. Dijimos, cuando vale 0, vale 1. 1 menos 1, entonces la eficiencia, 0. Alfa vale 90, vale 0. 1 menos 0, 1 por un medio, eficiencia es del 50%. Alfa vale 180, menos 1. 1 menos 1, 2. 2 por un medio me da 1. Es decir, el 100%. De verdad, repito, se ve bastante bonito, pero dijimos que esto no existe. No se puede aplicar. Pero luego mencionarlos, ya se van incrementando esas eficiencias. De forma generalizada, nuestros equipos estaríamos hablando ya en las mejores condiciones, trabajando, haciendo esos elementos bastante buenos, hasta un 93%. A veces algunos proveedores, por el simple hecho de vender, les pudieran decir que son 100% eficientes, entonces no les crean. Y más si son de los elementos económicos, ¿verdad? Esos están hasta como el 70% de eficiencia. Entonces no se dejen engañar. Y listo, ya son hidráulicos. Adelante. Cuando la aspa ha avanzado y el chiclón es permanente, la otra aspa, ahí no hay pérdida de velocidad. La cuestión a lo mejor te refieres a cuando genera el impacto, el choque de la entrada. ¿Sí? Recuerda que hicimos unas hipótesis. Una de ellas es suponer que el impacto se hace, el contacto se hace de forma tangencial. Evidentemente, sí existe desprendimiento del agua, sí existe en el aspa y en el agua, y tocan esa posición. Hay una degradación, pero a veces los elementos funcionan a velocidades muy altas. Entonces, también pudiera ser un caso de expresión. Bueno, profe, en dado caso que, ya haciendo lo práctico, ya una fallada llegara a perder su función, pérdida de mecanismo, ¿qué sucedería ahí? Tendríamos que saber de qué mecanismo es. Por ejemplo, si estamos hablando de un motor hidráulico, esos elementos son un tanto robustos. Y bueno, ya así, ¿verdad? Hay de elementos grandes a elementos grandes. Casi por general ahí sí pudiéramos hacer como tal ese cambio, esos arreglos. Pero si ya nos vamos con elementos muy chiquititos, normalmente son desechables. Entonces, a pesar de que solamente tiene daño esto, todo me lo sirve. Te sale más caro para tanta velocidad, ¿no? También, pues también, cambiaría
están distribuidos de forma uniforme. Ah, ok, entonces te refieres en un punto en donde de repente esta aspa ya no existe. Al momento de que ya no haya esa superficie de contacto, sí vamos a tener una ligera disminución del funcionamiento. ¿Qué dijo que era N? N, las revoluciones por minuto que da la rueda. Ya no lo mencioné, en el caso 2 fue donde lo puse, pero D mayúscula, diámetro de rueda, R, radio de la rueda y N, revoluciones por minuto. Es importante que tengamos claros esas nomenclaturas, porque a veces los textos no te van a decir explícitamente diámetro del chiflón, diámetro de la corriente, o es más, con nuestra nomenclatura, ¿verdad? Que D mayúscula es igual a 0.8, que phi es igual a 6. Ustedes deben saber qué cosa es phi, diámetro del chorro. ¿Qué cosa es D mayúscula? Diámetro de la rueda. A veces las expresiones son sencillas, pero si anotamos mal los valores iniciales, todo